Morenica mi me llaman, yo blanca nací. La idea de este documental surgió en mí hace cerca de 30 años, a raíz de un encuentro que tuve con un anciano judío que hablaba un idioma que me era desconocido y a la vez conocido. El hombre me dijo que hablaba ladino. Si una lengua no se habla en un lugar continuamente, como se hablaba en los lugares, en las Keilot, ¿cómo puede continuar? La situación cambia fundamentalmente con la conquista islámica de la península ibérica en el VIII siglo. A los judíos desplazados se les permitió regresar a sus hogares y los que se habían convertido al catolicismo pudieron retornar a la fe de sus antepasados. En el año 1860 se fundó en París la Alianza Israelita Universal y la alianza quería, digamos, promover, adelantar la situación cultural y económica de los judíos orientales. El nombre ladino en el siglo XVI, los rabinos llaman a la lengua ladino y romance. Porque bueno, en la época medieval en España, en la España medieval, el término ladino se utilizó también, términos como moro latinado, moro ladinado, para el musulmán que sabía hablar romance, ¿no? Y probablemente también para el judío que sabía hablar romance. Gran parte de los hablantes de esta lengua fueron exterminados en el Holocausto. Y aquí en Israel, en los primeros generaciones del Estado de Israel, teníamos una idea de que todos los inmigrantes, todos los Olim Hadoshim que vinieron aquí, estudian el hebreo y usan el hebreo. La gente de Salónica, turcos y griegos, debían besarse en ladino, si no, no podían ir ni al doctor, ni al vendedor, ni al verdulero, no podían. Justamente con el suceso que tuvo el sionismo, se realizó una sociedad, una sociedad, una nación, con una lengua. Y ahora no hay más no hay tanta ideología más por detrás. Las cosas se hicieron normales. Yo era niña de casa alta, no sabía de sufrir por caer con ti verbante, me metí